¿Sabías que Houdini dedicó sus últimos años a desmantelar estafas de mediums? ¿O que el tirón que tuvo este movimiento a finales del siglo XIX impulsó de algún modo los movimientos feministas de esa época? Si quieres saber un poco más sobre este tema, te invito a que te pongas cómodo y te quedes. Como nota, me gustaría recalcar que me considero una persona escéptica con respecto a este tema, y he consultado distintas fuentes para la realización de este vídeo, tratando de explicar este fenómeno desde un punto de vista histórico, cómo se generó y evolucionó. El espiritismo propiamente dicho nació en Francia a mediados del siglo XIX. Esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los seres humanos, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos mediums. Como antecedentes de este movimiento, se podrían encontrar algunas religiones o creencias muy concretas, pues desde la antigüedad la humanidad ha creído posible la comunicación con los espíritus, desde chamanes, sacerdotes o líderes espirituales de todos los continentes. Pero no es hasta el siglo XIX que este movimiento obtiene un nombre y empieza a considerarse una doctrina para algunos. Esto sucede gracias a Allan Kardec, un traductor, profesor, filósofo y escritor francés. Su interés sobre el mundo de los espíritus comienza en 1854, cuando escucha hablar del fenómeno de las mesas parlantes. Estas mesas consistían en un grupo de personas que se reunían en torno a una mesa y disponían sus manos sobre ellas. Se concentraban o realizaban algún tipo de recitado de fórmulas dirigido a esos supuestos seres con los que querían hablar. Esta actividad no requería de un especialista, por lo que se volvió bastante popular en algunas sociedades. Además de esto, las conocidas como hermanas Fox fueron impulsoras de este movimiento, aunque comenzaron con un sistema en el que deletreaban el abecedario y cada vez que decían una letra para continuar una palabra o frase se escuchaba un golpe, y podían comunicarse empleando este método. Las hermanas Fox tuvieron contacto con el director del periódico The New York Tribune y les encargó tratar de ponerle en contacto con su difunto hijo. Este hecho les catapultó a la fama y empezaron a monetizar estos eventos en forma de sesiones públicas previo pago, en teatros o salones de actos. Pero en 1888 confesaron que sus golpes eran un engaño y demostraron públicamente cómo funcionaba este método, pues eran ellas mismas las que daban golpes en las patas de las mesas. Pero el espiritismo había arraigado tanto que esta confesión no frenó el movimiento, pues el anteriormente mencionado Allan Kardec publicó un libro en 1857 que fue el que sentó las bases del espiritismo tal y como lo conocemos hoy en día. El libro en cuestión se titula El libro de los espíritus y se ordena en una forma de preguntas y respuestas abarcando temas muy diversos con unas 1018 preguntas, y llamó tanto la atención por ser un libro escrito por una persona cultivada y estudiosa, que anteriormente había escrito libros de enseñanza, gramática o aritmética. Para añadir más leña al fuego, Kardec afirmó que escribió aquel libro por orden de espíritus superiores para crear una base sólida de esa doctrina, que él bautizó como el espiritismo. Además de este libro, Kardec publicó otros relacionados con dicha doctrina, uno enfocado a los médiums en forma de guía para los mismos. Todos estos fenómenos desarrollándose durante años hicieron que muchos personajes públicos se interesaran por el espiritismo, desde personajes célebres del espectáculo, pasando por políticos y escritores de renombre. Uno de los casos más famosos involucra al escapista Harry Houdini y el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, junto a su esposa. Harry Houdini intentó comunicarse con el espíritu de su madre a lo largo de toda su vida, pero todos los esfuerzos fueron en vano. En 1887, Arthur Conan Doyle fue invitado a varias sesiones de espiritismo y posteriormente se unió a la Sociedad de Investigación Psíquica, participando en investigaciones sobre poltergeist y publicando varios libros. Uno de los más notables es La llegada de las hadas, en el que recogía los resultados de sus investigaciones sobre entes sobrenaturales. El punto en el que convergen Houdini y Doyle se encuentra en 1922. Ese año Doyle y su mujer se encontraban en Atlantic City, y debido a su relación amistosa con Houdini, le invitaron a él y a su esposa a pasar un fin de semana con ellos. Allí Doyle le ofreció a Houdini una sesión de espiritismo, dirigida por su mujer, quien había sido formada como medium, y al parecer la madre de Houdini quería hablar con él. La sesión se desarrolla con normalidad, pero Houdini la califica de fraude, puesto que su madre no hablaba inglés. El argumento ofrecido por la parte contraria es que los espíritus pueden aprender idiomas en el más allá.
Sin embargo, el nombre que utilizó el supuesto espíritu de la madre no se correspondía con el nombre de pila de Houdini, Eric, y así es como siempre se dirigía su madre a él. A partir de aquí, la relación entre Doyle y Houdini se fracturó, y este último se pasaría el resto de sus días demostrando el oscuro negocio detrás de los médiums y videntes. Houdini creía en los espíritus y en el más allá, pero no soportaba la idea de que hubiese estafadores que se lucraban con el dolor y esperanzas ajenas mediante estos métodos. Una de sus ideas para demostrar que el movimiento se trataba de una farsa fue preparar un código de 10 palabras secretas con su esposa, y acordó con esta que si fallecía antes y algún medio conseguía ponerse en contacto con él, usaría estas mismas palabras. Tras su muerte, su esposa ofreció $10,000 a quien pudiera contactar con él y darle las palabras secretas. Se realizaron numerosas sesiones sin éxito, y al cabo de 10 años se celebró una última sesión con su mujer, y al igual que el resto, fue un fracaso. Ahora vamos a dar un pequeño salto. La siguiente protagonista se llama Victoria Woodhull y fue una líder del movimiento por el sufragio femenino en los Estados Unidos. También fue la primera mujer en operar en una financiera de Wall Street y en 1872 se convirtió en la primera mujer en presentar su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. En la década de 1870 se unió al movimiento espiritista. Esto le facilitó salir de la pobreza y hacer contactos que le ayudarían en su carrera política. Cornelius Vanderbilt fue uno de estos contactos. Cornelius le pidió ayuda para contactar con su difunta mujer, y aunque no se sabe con certeza si la sesión fue fructífera, a raíz de esta sesión nacería una relación que impulsaría a Victoria en su carrera política. En España, el movimiento espiritista se hizo notar en las grandes ciudades. Una de las protagonistas de este movimiento fue Amalia Domingo Soler, que además también era escritora, novelista y activista de los derechos de la mujer. Según cuentan, una noche se le apareció su difunta madre, y esta visión le impulsó el volver a la iglesia, donde conocería a algunos de sus contactos más influyentes, los cuales marcarían su camino hacia el espiritismo. Su primera publicación fue una poesía, apareció en el periódico espiritista La Revelación, y su primer artículo, El espiritismo es la verdad, fue publicado en El Criterio, y se integró poco a poco en el movimiento espiritista español. Pero a pesar de esto, Amalia creía firmemente que sería un error vivir del espiritismo, así que siguió trabajando de día mientras en la noche escribía. Fuera del espiritismo, Amalia firmó junto a Rosario de Acuña un manifiesto dirigido a las mujeres del siglo XIX en las que exigían el derecho a un trabajo digno, el acceso a la educación más completa y la elección del propio destino. También puso en marcha la primera escuela laica y gratuita por obreras sin recursos, y junto a otras activistas fundó en el año 1891 la Sociedad Autónoma de Mujeres, siendo sustituida posteriormente por la Sociedad Progresiva Femenina en 1898. Con este último dato llegamos al final del vídeo. Está claro que al menos en el siglo XIX y en el siglo XX fue un movimiento social que tuvo un peso muy fuerte. Además, también propició de algún modo cambios que notamos hasta el día de hoy. ¿Te ha parecido interesante? Si conoces algún caso más sobre esta índole, te invito a que lo dejes en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.